Hola querides. Bueno, no. Queridos, queridas y querides. ¿Sabes que eres homosexual? ¿Te identificas como homosexual? Incluso conoces el significado de la palabra homosexual. Pero, ¿sabías que no siempre nos hemos llamado homosexuales? En esta ocasión, desde Haz Aprendiendo, queremos compartir la historia de la palabra homosexual. La realidad de personas del mismo sexo que se atraen entre sí ha existido durante todos los tiempos y ha sido motivo de diversas controversias a lo largo de la historia. Uno de los mayores errores ha sido catalogar esta práctica como antinatural, dado que este comportamiento se ha observado en alrededor de 500 especies a lo largo de la historia. En la antigüedad, las categorías de homosexuales y heterosexuales no existían. Aparecen a finales del siglo XIX. En la Grecia clásica, estas relaciones eran vistas como un instituto que permitían la transición del conocimiento y la creación de lazos afectivos. En la época medieval no se consideraba que existían personas homosexuales, sino conductas de ese tipo que fueron enjuiciadas como pecado. Lo que sí ha variado a lo largo de la historia ha sido la actitud social frente a ella y la manera de nombrar a esta orientación sexual. En las civilizaciones precolombinas, los conquistadores no solo encontraron evidencias de relaciones de personas del mismo sexo, haciendo todo intento por corregirla y luego por erradicar estas evidencias. Entre los indígenas norteamericanos era común que identificaran a alguno de ellos como dos espíritus, dándoles un trato y deberes especiales en sus sociedades. Individuos que habían nacido con un sexo y asumían de forma bien vista el rol y la forma de vestir de otro sexo. Sin embargo, algunas de estas manifestaciones prevalecen en la actualidad. La primera vez que aparece la palabra homosexual fue en un panfleto de 1869 y fue creada por Carl Maria Kerveny. Fue tomada de las palabras griegas homo, que significan igual, y sexo, que hace referencia al sexo. Dicho panfleto fue publicado en Prusia apoyando la revocación de las leyes contra la sodomía, que era el término con el que se enjuiciaba a las personas que mostraban inclinaciones hacia personas del mismo sexo. En 1986 fue incluida en el estudio de Richard von Krafft-Ebing acerca de lo que se consideraba una desviación sexual, titulado Psicopatías sexuales. Ya para el 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría incluyó la palabra homosexual en su Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-3, iniciando así su uso oficial para nombrar lo que ellos consideraban un trastorno. Sin embargo, fue objetada por muchos psicólogos y psiquiatras, porque ningún estudio daba evidencia de que se trataba de un desorden o una anomalía. ¿Por qué las mujeres se le denominan lesbianas? En el caso de la palabra lesbianas, todo comienza alrededor del siglo VI a.C., en la ciudad de Mitiline, en Grecia. Allí vivía Safo, que era una reconocida poetisa que dirigió una sociedad de jóvenes femeninas nobles que se reunían a aprender de poesía, música y canto, entre otras artes, y además aprendían las artes amatorias practicando entre ellas. Safo en su poesía resaltaba el amor entre mujeres, rompiendo con lo impuesto por la religión y el machismo de la época. ¿Y qué tiene que ver esto con la palabra lesbiana? Es que esta ciudad y esta escuela estaba situada en la isla de Lesbos y el gentilicio de sus habitantes era lesbianos y lesbianas. Y el uso de estas palabras, en principio, era para nombrar a las personas y las cosas que venían desde la isla de Lesbos. Ya entre el siglo XVIII y XIX, el término lesbiana empezó a utilizarse para nombrar a las mujeres que amaban a otras mujeres.
En principio, el término fue mal visto, pero eso, con el paso del tiempo, se fue asumiendo por las mujeres homosexuales para autodenominarse. Entonces, es importante saber también cómo llegamos al término gay. La palabra gay deriva del francés antiguo gay y probablemente tiene un origen germánico previo. Originalmente significaba sin preocupaciones y en otras traducciones feliz, brillante y vistoso. Comenzó a usarse con connotación sexual a finales del siglo XVII, haciendo alusión a persona adicta a los placeres y disipaciones, o sea, un individuo desinhibido a las restricciones morales de la época. A mediados del siglo XX se usaba como antónimo de la palabra straight, que en su traducción es recto o derecho. En la década de 1960 ya era el término predominante para nombrar una subcultura en la medida que fue asumido por los propios homosexuales para autodescribirse. Esto debido a que el término queer era despectivo y homosexual se refería a un término clínico para nombrar una enfermedad mental. Pero todo esto cambia en 1973, cuando la palabra homosexual fue retirada del Manual de Diagnósticos de Enfermedades Mentales y reafirmado en 1990, justo el 17 de mayo, cuando fue eliminada en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud de la lista general de enfermedades. Por esta razón, en esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. La historia nos favorece, conócela. Recuerda que el conocimiento también es orgullo.